Estando ya en el inicio oficial de esta entrevista con el doctor Reinaldo Jiménez, reitero, director de esta prestigiosa revista de estudios para el desarrollo social de Cuba y América Latina, y que como ustedes, como parte del curso que estamos desarrollando, han visto que la revista está indexada en las principales bases de datos regionales, pero también bases de datos internacionales que ustedes han ido consultando durante el desarrollo del curso. Queremos entonces comenzar esta sesión, ahora sí dándole la bienvenida oficial a nuestro doctor. Doctor, es un placer tenerlo en nuestra sesión. Estudiantes de diplomado de las unidades académicas campesinas de la Universidad Católica de, de Bolivia, en particular la sede de La Paz. Tenemos a estudiantes de programa doctoral como Juan Carlos, que se unió, también vía Rodolfo, que se unió, son estudiantes del programa doctoral de el convenio Andrés Bello. Hay estudiantes de la maestría en educación superior, todos en su gran mayoría se dedican a la docencia. Usted, un docente por excelencia desde su formación. Un saludo y la primera pregunta cuando usted ya se presente después para entrar, ir entrando en calor. ¿Qué importancia le puede conceder a usted en este momento a que profesionales de la educación superior que hoy se dedican a la docencia también puedan publicar? Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está por Canadá? Bueno, muchas gracias, profesor Frank, y la bienvenida Doctor. a todos los estudiantes, a todos los participantes. Me siento muy bien. Tú hablabas de la temperatura ya. Aquí hemos tenido 1 grado, 2 grados, Oh, pero eso es por las noches, por las noches. Por el día son 7, 8, 10. Estamos bien, todo y haciendo contento de poder compartir con ustedes hoy un rato. bien, bien. Entonces, comenzábamos estableciendo una primera contextualización sobre la importancia y actualidad de este tema, de invitarle a usted para una entrevista, siendo el director de una prestigiosa revista y de la universidad también, con mayor nivel de tradición en Cuba. Profesor, ¿qué importancia reviste para usted como profesor académico, pero como director de una revista científica y también como coordinador de programas a nivel internacional? ¿Qué importancia reviste para usted hoy estar hablando de este tema, de publicar artículos científicos, en este caso particular, profesores de la educación superior? ¿Qué opinión le merece? Bueno, desde mi punto de vista es muy importante tener la posibilidad de publicar los resultados de las investigaciones. Si estamos haciendo una tesis, de una tesis a lo mejor podemos obtener 2 artículos o a lo mejor 3, de acuerdo al tamaño de la tesis y del contenido. Si no, la tesis se queda engavetada, se queda en la biblioteca, se queda digital y no damos a conocer nuestros reconocimientos que hemos hecho sobre la temática de la investigación, y si no publicamos no nos conocen, no hay intercambio, nadie nos puede preguntar o pedir la tesis, pedir los artículos, si no, estamos en un tiempo que las personas necesitamos la comunicación y no pensarnos que vamos a descubrir el agua tibia. A lo mejor tenemos una investigación ahí en La Paz, en Bolivia, y a lo mejor en otro país hay algo similar. Y cuando vemos las investigaciones y los resultados, nos ponemos en contacto, y de ahí puede salir además otro proyecto o una relación de trabajo o una invitación a un evento, ¿no? Si este colega mío en La Paz investigó sobre esto, tiene publicado, mira, estoy convocando a un seminario, a un taller internacional, le invito a que participe, si no puede ser presencial, por esta forma que tenemos de comunicarnos. Por eso es bueno insistir en la importancia de publicar nuestros resultados. Y eso es, si lo coge uno como un hábito, ya se le queda impregnado y va poco, poco, poco. Y yo desde mi punto de vista valoro mucho las publicaciones que sean de conjunto con otros investigadores. Eso Muy, enriquece mucho. Es decir, que no sea una publicación, bueno, si tiene que ser una publicación mía sola, está bien. Pero si yo puedo sumar a otros colegas míos, colegas, sobre el mismo tema de investigación, es otra visión que se le da al trabajo, se le da al artículo.
Entonces, por eso yo insisto tanto en los jóvenes nuestros, en mi facultad, en Flexo Cuba, en dar la visibilidad de las publicaciones, que publiquen cada año. A lo mejor usted para hacer una maestría necesita tener 2 publicaciones, para el doctorado necesita 1 o 2. Eso en cada país es distinto, pero hay que hacer el esfuerzo de dar a conocer nuestros resultados y nuestras investigaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí empezamos ya a adentrarnos en este tema donde usted menciona visibilidad, menciona la necesidad de desarrollar este hábito de ir publicando sistemáticamente los resultados en correspondencia con el proyecto en el cual se encuentra. Puede ser una maestría, puede ser un doctorado, puede ser un grupo de investigación, pero usted decía también algo que se estuvo destacando durante el módulo, la importancia de poder hacer comunidad de investigadores y abordar objetos de investigación y problemáticas existentes a través de comunidades, ya sea de un mismo proyecto o que ese proyecto, como hoy usted es evidencia de lo que usted decía, usted está en Canadá por la visibilidad que tiene usted a través de ese proyecto y usted está acompañado por otros profesionales también que lo están asistiendo usted de ambos países en este proyecto. Vamos entonces ya oficialmente, después de haber hablado de la importancia de la actualidad, de por qué estamos en esta entrevista, adentrarnos en el propósito que hoy tenemos con la oportunidad de contar con este prestigioso académico, investigador, profesor, director de una revista muy reconocida en América Latina, de la Universidad de La Habana, y adentrarnos en poder trascender de lo que venimos desarrollando en el curso de una simple introducción hacia la escritura a enfocarnos en desarrollar una cultura sobre la publicación de resultados científicos. ¿Qué mejor que hacerlo con el director de una revista científica reconocida? Y en este sentido es importante que nosotros podamos, dentro de los procesos lógicos del pensamiento, como decía Bloom, en los niveles inferiores, pero que nos lleva a la superioridad en el aprendizaje, reconocer y comprender. Por lo tanto, hoy los invito a comprender aspectos relacionados con la cultura editorial de una revista de alto nivel por la concepción que tiene en los estándares de calidad, en la ética, en la visión de abordar problemáticas para América Latina. Y en este sentido, que usted pueda también, a través de la metodología que les planteé al inicio y que planteo ahora, para los que se han integrado, usted puede usar el chat de Zoom para hacerle preguntas a el doctor. Vamos a estar trabajando aproximadamente unos 30, 35, 40 minutos, depende de todo lo que podamos ser capaces de nosotros de interactuar. Siempre cuiden los micrófonos, todo el que nos pueda acompañar con la cámara habilitada, y vamos a tocar 3 temas fundamentales, 3 bloques temáticos en relación a calidad editorial, el proceso que se da de entrega y revisión de un manuscrito y integridad académica. Entonces, sobre el primer eh, acápite, estimado doctor, yo quisiera hacerle una consulta porque es un tema que hemos estado abordando en nuestro curso y en el caso particular de su revista. ¿Cómo su revista define la novedad y el impacto que puede tener la presentación de un manuscrito para determinar si el mismo es apto para ser revisado posteriormente por los pares revisores una vez que usted como director y el editor jefe lo recibieron, y que pueda pasar al proceso de revisión para posteriormente ese manuscrito poder ser publicado en su revista, que está hoy en las principales bases de datos y en estándares de indexación y citación muy altos? ¿Qué nos podría decir usted en ese sentido? Aspecto y preciso, novedad e impacto de la presentación de un manuscrito. Y cuando nosotros en la revista recibimos los manuscritos, esto pasa por un proceso, por ejemplo, del que recibe el manuscrito y los árbitros de la revista.
Y ahí es importante que se tome en cuenta siempre si el manuscrito no tiene un aporte esencial que esté acorde a las líneas de la revista, si no tiene una novedad científica, en ocasiones el artículo se vira para que cumpla con lo establecido en las normas, porque no es publicar de una investigación, copiar y pegar y tratar de hacer un artículo. Tiene que haber una coherencia y una sistematicidad en lo que usted ha hecho para mostrar que en ese artículo, porque es importante para la revista y para el medio este de publicación, tener un artículo publicado. Bueno, tiene una novedad, tiene un impacto en la revista es de un espectro amplio. Estudio del desarrollo social, Cuba y América Latina. Es decir, dentro de las ciencias sociales, ahí casi cabe todo. Lo hemos hecho a propósito. Entonces ahí los revisores, los árbitros que tenemos, ellos determinan si el artículo es novedoso, si el artículo tiene impacto y sigue entonces el curso del proceso de la edición hasta su publicación. Si hay que comunicarse en ese momento con el autor o las autoras, porque es un tema novedoso, un tema importante y que nos interesa que esté en la revista, se hace también esa sección, se comunica, mira, trata de reflejar esto, abunda en esto, plantea tal cosa y recibimos de nuevo el artículo. Siempre tratamos de ayudar y de orientar desde la revista. Excelente. Nosotros durante el desarrollo del curso hemos estado viendo aspectos relacionados, por ejemplo, con la extensión del título, con cumplir con las características de lo que plantea la revista en la elaboración del resumen, si el resumen establece el objetivo, la problemática, la metodología, la conclusión. También hemos estado viendo los diferentes tipos de artículos que hoy privilegian más los directores de la revista, los jefes editores. Hemos estado analizando algo muy importante, el tema de la determinación de las palabras clave y poder trabajar estas palabras claves en correspondencia con la relación que tiene con el título, el problema, pero en este sentido, ¿cuáles son otros parámetros que usted considera que un investigador que se inicia en esta experiencia de presentar un manuscrito, una revista, debería tener en cuenta? Nosotros también hemos analizado, por ejemplo, el tiempo de publicación, ese aspecto tan importante que una vez estuve hablando con usted de los colchones, que así le llaman los editores, los directores, los editores jefes, los colchones de artículos que tiene la revista. Si usted le tuviera que dar un consejo a todos los investigadores que se han dado cita en esta entrevista, ¿qué parámetros, qué otros criterios de calidad usted considera que un investigador debe tener muy en cuenta a la hora de postular un manuscrito si quisiera presentarlo y enviarlo por la plataforma a su revista? Bueno, yo considero que lo fundamental que debe ser un autor o una autora para presentar un manuscrito es leerse con tiempo las normas editoriales de la revista. Es importante. En estos años, que son varios, lo que la revista tiene más de 10 años, hemos visto que hay personas que han postulado un manuscrito y cuando tú revisas ese manuscrito no ha prestado atención a las normas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, hace poco cambiamos las normas de la revista por la cantidad de manuscritos que recibimos. Entonces tuvimos que dejar 15 manuscritos por cada número de la revista y con 15 páginas o 15 cuartillas, que antes no era así, porque tenemos un déficit en los editores y la editora que no aparecen, que no hay mucho. Pero, y lo otro, las referencias bibliográficas. Ser muy cuidadoso con lo que establece las normas para las referencias bibliográficas. Todo tiene que estar, lo que está citado en el cuerpo del manuscrito es la referencia que aparece al final. Es decir, no puede haber nada que esté referenciado arriba y que no aparezca al final del manuscrito. Somos muy estrictos en eso porque eso es seriedad, eso es calidad. Entonces, lo primero que necesita uno es ver las normas. ¿Cómo me siento yo con esas normas? ¿Soy capaz de enviar un manuscrito? Sí.
Yo considero que sí, que casi todos somos capaces de mandar un manuscrito, nos estudiamos las normas, vemos todo lo relacionado a las referencias bibliográficas y vemos todo lo que dice, el tipo de letra, todo, y eso va a fluir correctamente. Muy bien. Usted decía que han cambiado las normas editoriales, que en este momento reciben 15 manuscritos y usted recomendaba leer las normas de la revista. Una pregunta, ¿su revista publica de manera semestral, anual, trimestral? ¿Cómo es la secuencia de publicación que tiene su revista? Nosotros tenemos establecido que salen 3 números al año. Tres números al año. 3 números al año, que es de enero a mayo, más o menos. Y Ujú. después, y ya el último es de septiembre a diciembre. Y siempre lo que está establecido es que debemos publicar la mayor cantidad de artículos en el primer mes. Es enero, febrero, marzo, abril, mayo o hasta abril. Después mayo, es decir, en enero se publica, en mayo y en septiembre. Pero estamos pasando ya a partir de enero a una publicación continua y, Ah, muy bien. y hemos tenido, por ejemplo, este mismo año, que sacar un grupo de artículos en el primer número, en el segundo, ya estamos en el último, y después he ido incorporando otros en la medida que ya están editados y que están aceptados, porque nos afecta, en el caso de nosotros, es la falta de personas, de especialistas para hacer la edición. Eso hace años no era así, pero es una realidad que hay muchas personas que buscan otro trabajo en otro lugar donde son mejor reconocidos salarialmente y entonces por eso hemos tenido que hacer la reducción a 15. Pero ahora hemos tenido que sacar muchos manuscritos enviados, ya pasados, revisados por los árbitros y en estos números de este año nos hemos puesto al día con un grupo grande de artículos que teníamos pendientes y han pasado de 15. Ha sido un esfuerzo extra que se ha hecho. Bien, usted dice algo que es muy importante y hemos recibido un número extenso. Estamos hablando de la cultura en general a lo tocante con una revista y estamos hablando con el director jefe o el director de esta prestigiosa revista, la Universidad de La Habana. Y hay una cuestión importante que estuvimos abordando por la preponderancia que tiene hoy para que una universidad escale en los principales rankings, para que un profesional a partir de la identificación de su desempeño a través de su ORCID y su vida o su desempeño como investigador sea parte de grandes proyectos de investigación e invitado inclusive pueda obtener la representación de una patente. Usted dijo, eh, hacemos 3 publicaciones, por lo general tenemos 15 artículos, ya usted explicaba, la sumatoria daría 45. Una pregunta, estimado doctor. Si publicamos, por ejemplo, 60 artículos, 70, estamos yéndonos por encima. Pero ¿cuál es el número aproximadamente de postulaciones que usted recibe? Porque eso era algo que hablábamos con los participantes, que le decíamos, si usted no hace un artículo que cumpla los criterios que se presentan en el acerca de sobre las normas de la revista, sobre las plantillas, y usted escribe el artículo y tiene 17 palabras el título, pero la norma dice que debe tener 12 y usted le pone 20 citas y la norma dice que tiene que tener como mínimo 25 a 30 citas, pero usted no cumple los criterios de la exigencia que tiene la revista de la actualidad. Cuando yo presento un manuscrito, un investigador de lo que está, presenta un manuscrito, no conoce que entra también a ser parte, no vamos a decir la palabra de una competencia, pero sí una selección por el editor jefe, el equipo editorial de las publicaciones más representativas. Por eso usted decía, si usted recibe una publicación con un autor, pero recibe sobre el mismo tema una publicación donde hay un colectivo de investigadores de diferentes países mostrando una experiencia, quizás la revista privilegia esa investigación que tiene
un resultado a nivel internacional sobre un resultado único. La pregunta es, ¿cuántos artículos más o menos reciben ustedes en la revista como postulación en un año? La cifra Su cara, su exacta, cara, su cara de risa no, dice que deben ser muchos. muchos, muchos, porque nosotros recibimos de Ecuador, de todos los países de la región, de Costa Rica, de España, de Turquía, hemos publicado. Entonces empieza el proceso ese de revisión por pares Pero y aproximadamente más de 100, más de 100 al año. sí, sí, más de 100 ya, no, más de 100 porque nosotros publicamos los artículos en nuestra revista y después que los artículos ya están ya listos para publicar, los enviamos a una editora que hace el proceso de maquetación Claro. y ella se encarga de subirlo a Cielo, a la plataforma Cielo. Son dos procesos distintos. Son dos procesos que exigen un esfuerzo y exige de personal calificado. Esa persona que tenemos años, trabaja en su casa, hace toda la maquetación y lo sube a Cielo. Y con Cielo son muy estrictos exigiendo, si no publicas en el primer mes de lo que está establecido, te pueden bajar de Cielo. Entonces, Exactamente. entonces si no tienes esta cantidad, y tuvimos un bache con la editora que teníamos, pero eso lo logramos subsanar, lo logramos arreglar. Esta editora que hace la maquetación hizo un esfuerzo muy grande y se puso al día en los pendientes que teníamos de la revista. Y pendientes porque es que falta personal para trabajar. Eso Ah, no es solo de característico de nuestra revista, de todas las revistas en el no. país está ese Ajá. déficit de personal. No, y eso se les explicaba a ellos porque sabemos que muchas, o en la gran mayoría, los equipos editoriales, los revisores pares, trabajan a honores, trabajan por compromiso, a partir del compromiso que establecen de ser revisores. Y por eso privilegiábamos el respeto también a presentar un artículo, por ejemplo, que no tenga la cita correcta con la referencia, que tenga errores ortográficos, gramaticales, porque revisar un artículo, yo le pregunto a usted y no me voy porque estamos entrando en el bloque número 2, que es revisión. Vamos a hablar de la revisión por par y usted ha mencionado, pero desde su experiencia, ¿qué tiempo invierte usted en revisar un manuscrito de, de 10 páginas que le llega a usted aproximadamente en su experiencia? ¿Qué tiempo invierte usted como profesional? Mira, yo anoche revisé dos que no son para la revista, son para para un libro. Mire, yo demoré varias horas, porque es al detalle, viendo y dando la sugerencia para que haya calidad y que mejore el artículo. No son 1 ni 2 horas. Y después otra lectura al final y se lo mandas al autor. Y el autor, por ejemplo, ya hoy me mandó con los arreglos, pero yo lo miré hoy y hay que hacerle algo más. Es decir, hay que invertir otro tiempo porque la temática es interesante, es buena, entonces no podemos perder, pero son horas y es como dice el profesor Frank, todo eso no lo hace por un compromiso, porque ahí no media dinero ni media nada, porque yo conozco a este árbitro, conozco al otro, al revisor, y nos ayudan. Es un esfuerzo grande. Eso es importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso también se le dice en la revista, usted yo lo leía, dice, no debes postular. Si ya presentaste un manuscrito en nuestra revista, éticamente no debes postularlo a la par a otra revista, La porque otra revista, imagínese exactamente. el tiempo. Y fíjese que usted es un profesional, un experto en revisar sobre un tema de muchos años de experiencia, pero imagínense ustedes para un revisor que lo invitan a una revista, claro está que siempre el director y el editor jefe buscan profesionales de un alto nivel de experticia en los objetos de investigación o en las líneas de investigación que esa revista publica. Y usted decía algo y lo ha ido mencionando porque es muy importante. ¿Nos puede precisar, estimado doctor,
el tipo de revisión que ustedes tienen determinado, si es revisión por pares ciego, si es revisión simple, si es revisión abierta. Y ese proceso, desde que se presenta el manuscrito y es aceptado, pongamos un caso que es aceptado por el director y el editor jefe, ese ciclo, más o menos qué tiempo procede, y dentro de ese proceso, como usted decía ahora, para el libro, cuando se le entrega la revisión al postulante, ¿qué tiempo tiene ese proceso de entrega de las revisiones? ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Bueno, el tiempo de las revisiones es curioso porque eso requiere de tiempo para revisar y para enviarle a los autores después para hacer los arreglos. Es decir, ya cuando ese manuscrito está seleccionado y aprobado por nuestros revisores, por nuestra dirección de la revista, tratamos que en 2 meses por lo menos que esté para el número que va a salir. Si estamos hablando del número de mayo, hay que empezar desde que enero, desde que mandan el manuscrito, o de febrero, trabajar con un ciclo y un chequeo de los tiempos para que llegara, por ejemplo, a mayo y que ya el artículo esté listo, el manuscrito esté listo y sea publicado. Lo que pasa ahí, uno de los inconvenientes es que increíblemente en ocasiones hay algunos autores de los manuscritos que se demoran en hacer las correcciones. Y eso es fatal. Si se demora, a lo mejor no sale en ese número y habrá que dejarlo para el otro. Pero sí, eso lo presentamos casi para todos los números. Hay algunos autores que después que mandan, envían el manuscrito, se le hace los señalamientos, la sugerencia, demoran en hacer las correcciones. Y ustedes utilizan la revisión por Por parecido, pares, sí, por pares. por Bien, pares. muy correcto. Aquí, ¿se le ha dado a usted alguna vez como director de la revista porque lo mencionábamos el otro día en una de las sesiones, que por ejemplo, usted tiene ya, hoy estamos en el último trimestre de 2025, pero ya usted tiene prácticamente copado, aunque ahora va a cambiar a la publicación continua, una política muy importante al estar en cielo, pero se le dio en los años anteriores a usted que, por ejemplo, ya usted en el 2025 o en el 2024, último trimestre, tenía prácticamente ya el colchón de todas las publicaciones del 2025 o casi todas las publicaciones del 2025. Sí, sí. Escuchen Nosotros, eso, que es importante, por sí, favor. nosotros Escuchen tenemos, eso. ejemplo, ya para el número de enero. Ya se ha trabajado ya con muchos manuscritos Ah, y lo que le hemos hecho a los autores, que le hemos dado una carta aval de que su manuscrito está aprobado para tal número que va a salir, por ejemplo, en enero del 26. Entonces se trabaja el artículo, ya es un artículo primero se revisa, cumple las normas editoriales, pero no puede salir este año. Entonces, si el autor desea esperar, sabe que en enero del 26 le va a ser ya publicado su manuscrito y si le interesa, porque en algunas instituciones exigen, dígame si ya fue aprobado su manuscrito, le damos un documento oficial de que fue aprobado en la revista Estudio de Desarrollo Social que América Latina y saldrá en el primer número volumen tal de 2026. Y ujú. entonces queda contento el autor y nosotros cumplimos con las normas establecidas. Bien, bien, eso es muy importante. Hay una determinación que se puede, que lo podemos consultar todos en el internet cuando estamos escribiendo un artículo. Estamos escribiendo un manuscrito y después cuando lo presentamos y nos llega la respuesta. Y durante el proceso de elaboración de ese manuscrito, muchas veces empezamos a sentir inseguridad y en ocasiones pensamos que no somos capaces. Usted decía, todos somos capaces, leamos, vamos a leernos las bases de la revista, vamos a consultar las normas para autores, pero hay una determinación que hoy se da que se le denomina el síndrome del impostor. Lo pueden buscar todos en el internet y esto tiene que ver con la inseguridad que se genera en quien está escribiendo un manuscrito para presentarle una revista y hablemos de una revista como la de ustedes, de un alto impacto de citación y a partir de las bases de datos también que se encuentra. Y en este sentido, se genera la entrega, después vienen las recomendaciones y usted decía, hay veces que
el postulante del manuscrito tiene 5 días, porque en las bases de la revista dice usted tiene 5 días para entregar, o 4 días, o 6 días. Usted se demora 7 y después, bueno, ya usted entró en un incumplimiento de tiempos establecidos, y hay otros artículos que también están al nivel y la calidad de lo que usted está presentando, y entonces puede ser que su artículo no sea tomado en cuenta, como usted muy bien mencionó. En este sentido, para los profesionales que están hoy aquí, y yo recuerdo una conversación que sostuve con usted cuando estuve en Bolivia, que usted me contó de una experiencia de un manuscrito que usted leyó, y creo que había sido estudiante después de usted, y fue una experiencia muy enriquecedora para la persona que le presentó el manuscrito, porque después se conocieron, algo así fue. Pero en este sentido, la pregunta va dirigida desde su experiencia como investigador, como director de una revista, a partir de este concepto del síndrome del impostor. ¿Cuál cree usted que es el mejor enfoque mental y estratégico que debe adoptar un autor cuando recibe comentarios contradictorios y altamente críticos, vamos a decir altamente críticos, de los revisores? ¿Cómo ese investigador logra mantener la calma y en esos 5 días, 6 días, volver a establecer ese proceso de entrega sin, y esto es importante para todos los que estamos aquí, sin hacerle nuevas adaptaciones? Porque si usted empieza a cambiar los párrafos y empieza a cambiar el resultado y empieza a cambiar los datos, cuando recibe, entonces el revisor ya no está recibiendo el mismo artículo que él entregó sobre las recomendaciones. Eso suele suceder y lo he visto. Ojo, si usted manda un artículo y le da recomendaciones y usted manda otro artículo, ahí mismo se cerró el análisis de ese manuscrito. Ya ese manuscrito quedó para que usted lo presente en otra revista, pero en esa no la va a publicar. En la del doctor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con todo el respeto. ¿Cuál es el enfoque que usted considera que debe tener el investigador cuando recibe esos comentarios, esas recomendaciones, que en ocasiones la sentimos y la relacionamos con ese síndrome del impostor y decimos, wow, ya estoy fuera de juego y no puedo cumplir con un requisito que en un mes tengo que tener un artículo publicado, porque es un requisito del doctorado, porque es un requisito de la maestría, o porque si lo tengo publicado me pueden tener en cuenta para tal proyecto? ¿Qué nos puede decir usted, doctor, desde su experiencia y un profesional como usted, que conozco, que es muy flexible y muy dado a la colaboración, a la ayuda, a que los jóvenes crezcan y publiquen y se desarrollen? Bueno, yo te puedo dar la opinión desde la posición del autor del manuscrito. Cuando el Ah, autor del mejor. manuscrito recibe la sugerencia, las recomendaciones que le hicieron los revisores, en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones son bastantes, suelen ser bastantes, en otras no, si el artículo fluye correctamente no son tantas. Eso, en ocasiones, la persona cuando recibe eso se incomoda y se altera y dice, Ujú. no, pero ¿cómo es esto? Yo no voy a hacer nada ahora, que se quede eso ahí guardado. Empezar a hacer tantas cosas que me dicen, entonces, pero ya después, cuando vuelve a leer, saca la conclusión de que esas sugerencias no es hacer el artículo de nuevo, es tomar en cuenta esas sugerencias y que eso le va a dar una mayor calidad al manuscrito, porque es una lectura de otra persona que se ha estudiado su manuscrito y que ve que puede mejorar en esto, si le agregas, si haces esto, si utilizas estas siglas, si las declaras, si tienes que te faltó una referencia bibliográfica, y así se mejora el artículo. Yo lo tengo por experiencia propia. Una vez yo recibí un artículo que mandé a una revista, no a la nuestra, ¿no? A una revista, y lo que recibí fueron casi 2 cuartillas yo me imaginaba, ahí nunca los revisores saben el nombre del autor. No se conoce. Eso se le da para que sean de árbitro, pero no conocen quién es el autor del manuscrito. Y cuando yo recibí eso, con una cantidad de señalamientos, yo decía, Dios mío, pero parece que me están aplastando, me están Síndrome, el aplastando. síndrome Vaya, es.
Sí, dijo, pero ¿qué es esto? Si el autor soy yo, no sé. Bueno, no hice nada, no hice nada en ese momento y después le miré la parte positiva. Bueno, si él, que es especialista en la temática, por eso recibió este manuscrito para valorarlo, para revisarlo, me dice esto y esto y esto y esto, bueno, a trabajar. Y puede ser que no esté de acuerdo en una o dos sugerencias lo expreso correctamente, pero se llega a un final feliz. Es decir, eso fortalece el manuscrito y es importante porque es otra visión, otra visión. Les ponía el ejemplo de anoche, bueno, de la madrugada, que yo me leí un artículo sobre economía social y solidaria, sobre cooperativismo, de una persona muy conocida en las ciencias sociales en Cuba. Bueno, y varias cosas. Entonces, yo le pongo, sugiero, así, sugiero, porque esta cosa, sugiero, y él, mira, hoy temprano, ya mandó, gracias, gracias, gracias. Este no es, él sabía que yo estaba leyéndolo, ¿no? Él sabía que yo se lo iba a revisar porque me lo pidió. Y entonces le hice varias sugerencias, varias, y él las tomó en cuenta. Y cuando tú miras el trabajo, quedó mejor, mejor. Entonces, la estrategia ahí es recibir lo que te diga el árbitro y mejorarlo, mejorar el manuscrito y volverlo a enviar dentro del tiempo establecido para no perder la oportunidad. Fíjense que la palabra es mejorarlo, no es transformarlo y presentar No, otra cosa. Doctor, pues cuando sí, sucede eso, automáticamente queda apartado. claro, claro, así mismo es. Eso es Sí. importante, eso es importante. Nos acercamos al tercer bloque. Por favor, ahí veo que hay un solo mensaje, no lo he visto. Si es alguna pregunta, si alguien quiere formularle en la conclusión del sí, al cerrar esta sesión, quieren hacerle preguntas, porque yo tengo un grupo de ideas, pero lo que enriquece es como el manuscrito. Lo que enriquece un manuscrito es cuando usted recibe una serie de retroalimentaciones, esas consideraciones que le permite a usted inclusive a tener una mirada crítica sobre una idea que usted planteó, sobre un concepto, sobre las lagunas que usted evidenció, por ejemplo, en la introducción que le permitió plantear un objetivo o en la revisión de la literatura y quizás usted no vio o no ha consultado un grupo de autores y el revisor que es un experto, le dice, oye, consulta, ¿y por qué no consulta a Jiménez en el tema de cooperativismo? Porque no lo ha mencionado, sin embargo, hay... eh, y eso es importante. Voy a acercarme al tercer bloque que tiene que ver con la integridad académica en la presentación de un manuscrito. Y usted como experto, como director de una revista, y digo experto, yo sé que a usted no le gusta que le digan estas cosas, pero pues, lleva muchos años trabajando y tiene una gran experticia. Eh, ¿Cuáles son errores? ¿Cuáles son los errores, podríamos decir, estructurales que puede cometer un investigador novel y que por lo general eh, hace que la revista no acepte el artículo en la primera lectura que hace el editor jefe? Repito, cuáles son errores estructurales y ahí le voy a pedir después de lo que usted diga, le voy a comentar algunas ideas de la experiencia que tengo en la revisión de diferentes artículos para nuestra revista como para otras revistas. Mm, si no los mencionamos, yo también quisiera, porque es parte de lo que hemos analizado, comentarle con usted, porque son cuestiones de orden, pero que quizás usted a nivel de director de revista te dice, no, ya esto no debe pasar, pero que nos pasa cuando recibimos los manuscritos. Entonces, reitero nuevamente la pregunta, ¿cuáles son errores estructurales que puede cometer y que son frecuentes que se vean en autores noveles y que le obliga a un editor jefe, a un director, aunque no quiera, decir, este artículo todavía no está en condiciones de ser aceptado para la revista? ¿Qué nos puede decir? Bueno, que se reciben algunos manuscritos y yo vuelvo a lo que decía anteriormente, algunos manuscritos que no tomaron en cuenta las normas editoriales. Cuando usted va a ver el resumen que debe estar en español, debe estar en inglés, es un resumen que no tiene la cantidad de palabras. Es decir, eso hay que mejorarlo. Bien. Muchas veces la traducción al idioma, por ejemplo, al idioma inglés, no lo hace con el traductor mejor y Ujú. entonces eso va
en la credibilidad de la revista, en el artículo. Si usted a simple vista mira y que no ha habido una traducción lo más cercana a la realidad del resumen, nos afecta. Y otro aspecto que hemos visto es que muchos de estos son personas jóvenes comenzando en las publicaciones que toman, por ejemplo, una tesis de investigación y creen muchas veces que cortar un pedazo y cortar otro pedazo y poner una conclusión ya es un artículo. Todo tiene que ver una coherencia, cuáles fueron los objetivos, qué metodología usted utilizó, el desarrollo, que sea una lectura que le sea cómodo a uno por lo que se está planteando, por las temáticas, y que sean unas conclusiones que coincidan con los objetivos que usted ha hecho, ha tomado en cuenta para el artículo. Y una de las cosas que más les preocupan a algunos autores es el trabajo de la bibliografía, Exactamente. la referencia a la bibliográfica. La referencia bibliográfica es como si no le dieran importancia. Que usted no puede tener un párrafo, dos párrafos con cosas importantes que yo sé que usted no es el autor y que no tenga una cita. No, yo le pongo enseguida, falta citar porque eso no es suyo. Yo lo hacemos de la forma correcta, ¿no? Pero te das cuenta, si te está dando todas unas cifras del estado, por ejemplo, no sé, social en América Latina, no, eso no es suyo. Usted buscó eso en la CEPAL o en la Organización Internacional del Trabajo, cítalo, que eso le da credibilidad y calidad al manuscrito. Más o menos a grandes rasgos hay otras, pero que hay que tomar en cuenta. Y nos gusta a nosotros de la revista también que el autor o la autora del manuscrito se posicione, es decir, toma partido en su investigación. El autor considera, o la autora piensa que ahí hay un rol en lo que usted hizo, en lo que usted hizo. Lo otro que no tiene que ver nada con, o sí tiene que ver con lo que usted me está diciendo, Fran, yo estoy preocupado muchas veces últimamente, en estos años, porque he visto errores, es la utilización de la inteligencia artificial. Bien, es una Ah, pregunta que ya usted se adelanta que yo le iba a hacer. ¿Qué porque opina? es terrible porque no tienen ni el cuidado de quitar las comillas ni de hacer nada y se pone a leer y dice, no, esto no es de él, esto lo buscó, lo bajó, pero mi consejo es, y se lo digo a todos mis colegas, la inteligencia artificial llegó ya para quedarse, pero usted tiene que estar preparado en la temática que Ujú. está investigando para saber que esa inteligencia artificial está dando lo bueno, lo correcto y que usted puede verificar que esa bibliografía no existe, que esa otra cosa no existe de esa forma. Entonces, en eso hemos tenido eh, alguna que otra dificultad para hablar con los autores de los manuscritos, que es evidente que han hecho una utilización sin tomar en cuenta los riesgos. Sí, eso que usted nos plantea era un tema que yo le iba a preguntar y que bueno, como director que siempre está pensando en el rigor ético, en la transparencia y que los resultados que se publican en su revista sean transferibles, sean reproducibles y sean replicables. Y lógicamente, como usted dijo, por ejemplo, usted mencionó algo que ellos vieron en el curso, los que están en el curso conmigo ahora de la unidad de académicas campesinas, ellos vieron en cielo muchas revistas que ya no están, ya están descontinuadas. Cuando entran a la base cielo ven que está en verde las revistas activas y en rojo. Y uno de los criterios que muchas veces incide es este tema. Esto no es una revista seria. Aquí se están publicando artículos donde cuando se va a buscar en el metadato, esto no existe, esa bibliografía no existe. Y lo que se busca en este concepto, en una revista como la de ustedes, Ciencia Abierta, es que una comunidad a nivel mundial pueda acceder y pueda orientarse a través de un estudio. Yo les digo, les decíamos el otro día en clase que sean primos hermanos de que estás haciendo, por ejemplo, en cooperativismo, cuántos estudios hay. Y como dice Guadarrama, consultar a esos picapiedra que antes de nosotros han hecho una investigación parecida, pero ¿qué pasa cuando yo entro a la revista?
y voy a buscar un artículo y, mira, este estudio me interesa. Mira, tiene aquí un estudio mixto sobre cómo incide las relaciones humanas en cooperativismo. Voy, pero no existe la investigación. Está nombrada, pero cuando me lleva error, eso no existe. Entonces, cuando lo hace dos veces, bueno, ya esto perdió calidad, esto perdió prestigio, esto no es confiable. Esta revista no puede estar en esta base de datos porque esta revista no prestigia a esta base de datos. Entonces, yo anoté aquí, usted mencionó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos. Para mi experiencia y para lo que esperaba como respuesta sobrecumplida, resumen, traducción, cortar y pegar de una tesis y creer que la tesis es un artículo de revisión teórica o creer que el capítulo de diagnóstico puede ser un artículo de cómo está, así, en bruto, pongamos decir, en bruto como está, o la forma de presentar, usted decía, la metodología, las conclusiones. Hay veces que en una tesis se extienden y presentan 6, 7, 2, 3, 4 hojas de conclusiones, 6, 7 conclusiones. Eso no va a un artículo porque el artículo si tiene 10 páginas y a usted le entregan con 11, el revisor dice, no, no, este no, vamos a ver el que cumple con las normas. Algo bien importante que usted decía, el trabajo con las citas y las referencias. Eh, una pregunta sobre este tema. ¿Qué pasa con un artículo, con un manuscrito que se presenta a su revista y tiene 3 citas que no existen las referencias o tiene 3 citas donde la cita dice 2024, en la referencia le ponen como para actualizar, pero cuando usted consulta el artículo está en el 2018 o sencillamente hay 20 citas, hay 10 referencias o 15 o 18 referencias o hay referencias que no coinciden con la cita. Cuando pasa eso, ¿cuál es la postura de la edición y el editor jefe? ¿Ese artículo continúa o ese artículo quedó ahí? No, ese artículo así, en esas condiciones, no continúa. Bueno. Ese artículo se le envía al autor o a la autora y si lo hace correctamente y toma en consideración, pudiera volver a la revista, pero si no, no puede ser publicado porque es una de las exigencias grandes que tiene nuestra revista, es que Bien, bien. coincida todo lo que está citado o comentado en el cuerpo del artículo debe estar, tiene que estar en las referencias bibliográficas. Bueno, ahí hay un llamado a la atención y a la seriedad de todo el que postula un manuscrito. No puede suceder, y lo decía el doctor, cuidado con la inteligencia artificial, cuidado con el uso de la inteligencia artificial, y y aquí lo puse la palabra y la puse en un círculo. Nosotros tenemos que verificar. Acabo de leer ayer un resultado de un estudio de una prestigiosísima, lo voy a decir en superlativo, institución consultora inglesa que tiene, imagínense que la consultora tiene más de 400.000 trabajadores a nivel mundial. Es de las más reconocidas en el mundo para hacer consultoría y generar informes para los gobiernos. Fue contratada por Australia para hacer un informe y cuando entregaron el informe, valor del informe, $450.000, que para un gobierno eso no es nada, pero para la ciencia que se estaba poniendo detrás y que iba a consultar el mundo, resultado, cuando se lo entregaron al equipo de Australia, encontraron que había muchos resultados que no habían sido verificados y eran inexistentes. Inexistentes. Mucha inteligencia artificial puesta a disposición y no poner un humano crítico que dijo, como dijo el doctor, hay que saber mucho del tema que uno está trabajando, y la inteligencia artificial como herramienta es un recurso, es un medio que te puede apoyar, te puede sacar en un momento determinado de esa hoja en blanco que estoy frente a ella hace 2 horas y no sé qué voy a poner. Te puede ayudar, pero Sí, hay sí. que trabajarlo con mucha ética. Y en ese sentido cierro esta entrevista, este bloque,
reitero, no sin antes dar la posibilidad y que quiera hacer una pregunta, formúlela oficialmente ahí por el chat. Eh, cómo usted considera el tema relacionado con gestionar en su revista los conflictos de intereses y la autoría cuando son investigaciones que la presentan, como usted dijo al inicio, más de un autor, dos autores, tres autores, cuatro autores? ¿Cómo usted eh, La, en la revista lo gestiona? la revista, es decir, se le exige a los autores de los manuscritos que declaren qué por ciento de esta investigación tiene cada participante. Muy bien. Y al final de eso, de que declare si hay alguna, si no hay conflictos de intereses de los autores del manuscrito para ser publicado. Pero siempre que este hizo un 50%, el otro un 20%, el otro un 15%, el otro un 5%, y así quedamos cuidados de que no sea una reclamación después, porque los mismos autores se han puesto de acuerdo en qué por ciento contribuyó cada uno. Y eso se Claro. recoge. Sí, De hecho, he visto que la revista que usted dirige asume los criterios de la editorial Elsevier, inclusive tiene ahí unas declaratorias en torno a, inclusive si un artículo perdiera esa condición, porque después que es publicado se presenta una mm, crítica o se presenta una consulta. Entonces, es decir, ustedes bajan, ahí lo explican, que se baja el artículo de la revista, sí, aunque puedan acceder después a los metadatos a partir de lo que ustedes plantean. Y esto es una cuestión que también es una invitación en lo tocante al objetivo que tenemos, desarrollar una cultura en lo tocante a la publicación científica, poder conocer qué plantean las principales editoriales como el Sevier, el Springer, Nature, en torno a todo lo que es eh, la ética y COPE, como se mencionaba en sus principios éticos en la publicación. Bien, ¿no? Ya estamos a unos minutos de cerrar. Una pregunta, porque seguramente tendríamos muchas más preguntas para compartir con el doctor Reinaldo Jiménez acerca de su experiencia de la revista que él dirige en la Universidad de La Habana, Cuba, eh, con un alcance, como él dijo, en ciencias sociales muy amplio, donde publican investigadores del mundo entero. Mm, Por eso digo, podrían haber muchas preguntas y desde su experiencia podríamos estar hablando 2 horas, pero el propósito creo que hoy nos estamos acercando a estar cerrando esta sesión. Antes de darle la posibilidad para ver si hay alguna pregunta, reitero, no me han escrito preguntas para consultarle. ¿Algún consejo, alguna recomendación desde su experiencia que usted considera que hoy es importante usted poder compartirla y transmitirla con este equipo de profesores en diferentes niveles de experiencia, en la investigación y en la publicación? Pero algún consejo que usted cree que a lo largo de toda esta conversación y saliéndonos del marco de un grupo de preguntas que le he hecho, usted considera que quisiera dejarle como recuerdo para que cada uno de ellos piense con cabeza propia y, como dice un psicólogo eh, en su programa de Cuba, saque usted sus propias conclusiones? ¿Qué le diría? bueno, si tenemos un interés como autor de un manuscrito en publicar en una revista, debo acceder a la revista de digital, revisar y leer algunos trabajos de esa revista. ¿Cómo fue publicado esos artículos? Me estoy acercando a ello. Paralelo a eso, las normas editoriales de la revista, normas actualizadas que tiene la revista para ver. Entonces, eso nos da mucha fuerza. Yo le digo, entre a la revista y revise algún artículo, que usted lo mire y lo lee. A eso queremos que usted llegue en su trabajo, en su manuscrito. Y lo otro que quería decirle es que estamos hablando de publicar en la revista, por ejemplo, en el caso de nosotros, Estudio del Desarrollo Social, Cuba y América Latina. Pero yo en los años he tenido otra experiencia
que esta revista está bien posicionada, indexada, está en muchas bases de datos y todo, que es muy importante para la visibilidad de un trabajo, de un autor, de una autora. Pero yo he tenido una experiencia particular que me ha dado resultados, que yo he publicado trabajos pequeños, como de 8.000 palabras más o menos, en algunos boletines. Un ejemplo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que eso no clasifica en este grupo, en el otro, pero llega a los 5 continentes. Entonces es un trabajo pequeño, pero que sale regularmente, cada cierto tiempo. Hay muchos grupos de trabajo en Claxo y que da la posibilidad de que uno publique de acuerdo a la temática cuando hacen las convocatorias, y como está Claxo existen otros. Son pequeñas oportunidades de publicar, no en revistas, sino en un boletín, ¿correcto? pero que le da la vuelta al mundo, que está en muchos lugares, en un acceso abierto. Entonces, muchas veces te contactan o te conocen más por esa vía que por la misma revista, porque ellos se encargan de subir todos los libros que nosotros publicamos, pero y de subir el boletín que le mandamos. Nosotros nos queda ahora un solo boletín hasta diciembre que tenemos con ellos. Ya Muy finaliza bien, un grupo de muy bien. trabajo. Pero también existen en otros países otras formas que usted puede publicar una cosa pequeña, no es el artículo, no es el gran artículo para una revista especializada, pero sí para un boletín, y usted está compartiendo su resultado, su trabajo. Es decir, nos hace falta para la maestría y doctorado revistas que clasifiquen, como decimos, está bien, pero si después de eso usted tiene algo más pequeño o hace una reducción de tamaño, también se puede publicar en otras formas de publicación. En este caso le he hablado del boletín. Bien, excelente, excelente. En este momento estamos en una hora exacta de estar conversando con el doctor Reinaldo Jiménez, quien es el director de la revista Estudios de Desarrollo Social Cuba y América Latina, Flaxo Cuba, que es editada en la Universidad de La Habana, Cuba. Yo sé que hay veces que tenemos quizás el interés de compartir una pregunta desde nuestra voz, no solo escrito, porque es más personal preguntarle y sentirme parte. Por el tiempo voy a dar la posibilidad de, al menos si alguien quiere hacer hasta 2 preguntas, 3 preguntas, como parte de la experiencia. Si alguien tiene alguna consulta que quiera formularle al doctor Reinaldo, que no ha sido cubierta en los bloques de preguntas, por favor puede habilitar, levantar la mano, abrir su micrófono y le cedo la palabra. Reitero, alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta que considere que no ha sido cubierta o que le interesa compartirla con el doctor, por favor. Bien, creo que todas han sido cubiertas. Ahora voy a hacer otra consulta. Me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Qué les ha parecido esta entrevista? Eh, si ha llegado a acercarnos al objetivo de comprender este proceso editorial y acercarnos al desarrollo de una cultura en lo tocante a la publicación de manuscritos en revistas indexadas, a la que hoy gentilmente a esta entrevista accedió en su apretada agenda de trabajo desde Canadá el doctor Reinaldo Jiménez como parte de este proyecto que él está desarrollando desde la Universidad de La Habana, integrado con universidades en Canadá. Rodolfo, creo que quieres dar alguna opinión sobre el tema de la sesión. Adelante. Sí, doctor Frank, buenas noches y Noches. buenas noches también al doctor Jiménez y agradecer Buenas noches. por su intervención para un país como Bolivia que no tenemos todavía esa cultura de publicar y todavía que los índices eh, de publicación en nuestras revistas Cielo que tenemos es muy bajo. Y no solo de Bolivia, ¿no? Sino de algunos países latinoamericanos. Todavía no tenemos esa cultura, pero a través de las acreditaciones, en las carreras, se está exigiendo, pero tampoco no ha avanzado mucho. Esta retroalimentación que nos ha ofrecido esta noche el doctor Jiménez, especialmente para mí es muy,
muy fructífero, ¿no? Porque me alimenta, digamos, aprendo más y agradecer también al doctor Frank y sería interesante, digamos, abrir a más, ahora abrir, digamos, a universidades, porque eso es lo que necesita, digamos, nuestras universidades, ¿no? Porque eh, en las universidades, por ejemplo, no solo de Bolivia, se produce, pero no con ese rigor que ustedes mencionan, ¿no? Que nos estaba compartiendo el doctor Frank y esta noche también el doctor Jiménez. Y yo personalmente quedo muy agradecido a los dos y buenas noches, gracias. No, gracias. Gracias a usted. Gracias a usted también. Levantó la mano Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, gracias. Buenas noches ambos doctores. Bueno, Buenas noches, un buenas comentario breve, ¿no? Primero, agradecer el tiempo, la predisposición en compartir la experiencia y las ideas. Segundo, hacer referencia muy rápido a lo que decía el compañero anterior, esto de que en Bolivia nuestra cultura de escribir quizá está un poco atrasada, de publicar. A eso yo diría, incluso probablemente de escribir ciencia, de escribir conocimiento conseguido, logrado, todavía nos falta. Entonces, probablemente hay que trabajar una etapa anterior a la publicación también. Segundo, pues comentar de que las palabras del doctor, la experiencia que nos comente, que nos expresa, nos cae bien, nos da pautas, nos da luces y de forma natural más que todo, ¿no? Así desde la experiencia espontánea, no un discurso preparado, ni una clase, ni una conferencia. Eso nos lleva a sentirnos incluso cercanos a poder llegar a ese nivel de estar. Entonces, agradezco y resalto esta parte humana. Además, yo conozco en otra experiencia también cómo son los académicos cubanos principalmente, esa sintonía, esa empatía humana que le ponen a toda actividad académica, científica. Entonces, resaltar eso del doctor y agradecer nuevamente. Ojalá no sea la única vez. Esperemos poder compartir otras temáticas, otras circunstancias académicas de publicación más adelante. Gracias a ambos Muchísimas doctores. gracias a Juan Carlos. Rodolfo y Juan Carlos fueron parte o son parte de un programa doctoral. Tuvieron un curso en el cual estuvimos compartiendo. Hoy ellos están trabajando, el doctor Reinaldo, para publicar un artículo en la revista RIEC como parte y lo estamos teniendo un seguimiento. Bueno, gracias. Me encantaría escuchar algún participante, algún del diplomado que está en nuestra sala. Sé que también está el padre Asensio y si no está complicado, me gustaría que fuera quien cierre la sesión como autoridad de la universidad, mm, de las unidades académicas campesinas. ¿Algún participante, algún estudiante? Creo que Rocío quiere dialogar, abrió su cámara, estimada Rocío. No sé si Julio, si Eric, si Eh, Miriam. Sí, Buenas adelante, noches, Rocío. Frank. Buenas noches al licenciado Jiménez y a los compañeros presentes. Yo todavía tengo miedo de hacer esto de la publicación de los artículos. Tengo mucho temor en cuanto, como habíamos revisado las tres revistas, las exigencias que tiene cada una de ellas, por el grado también, o sea, por donde están posicionadas, ¿no? Entonces, es importante cumplir con todas las exigencias. Sin embargo, quería preguntar hace rato, no está muy buena mi señal, por eso apago y enciendo mi cámara. No, se escucha eh, bien. y quería preguntarle, ¿cómo tengo que empezar un artículo científico? Tenemos de tarea para el sábado hacer una introducción. Sí, Eso va a entonces, ser parte de la clase de hoy conmigo cuando terminemos ya. aquí. No, Bueno. pero pregúntale al doctor. Usted le está preguntando. Esa era mi pregunta, mi duda es que no sé cómo empezar, no sé por dónde Vale, vale. empezar. Yo, yo creí que pues hay que hacer un trabajo de investigación y luego del trabajo de investigación yo poder hacer un artículo. Siempre he tenido esa idea. Sin embargo, pues
la anterior clase nos habías dado otras directrices, más o menos, de no siempre partir de una investigación, que era lo más preciso. Entonces, no sé, y yo, como te digo, tengo miedo y eso quería preguntarle al licenciado, ¿cómo? ¿De dónde nace? De una simple inquietud. Sí, la tengo. Sin embargo, la presión de la finalización de nuestro diplomado también la tengo, pero quiero hacerla, ¿no? Y quiero saber cómo poder empezar. Y lo vas a Esa es hacer. mi Yo pregunta. antes de darle la palabra al doctor Reinaldo para darle Mm. unos minutos que piense, yo quiero decirle algo a todos los participantes y esto es parte del proceso. Sí se explicó que todo manuscrito parte de un resultado de investigación, que puede ser de una tesis, que puede ser de un capítulo. Se había hablado del tipo de tesis, podía tener hasta 4 resultados, puede ser de un proyecto de investigación. El doctor le decía ahorita, quizás es una publicación en un boletín, y en ese sentido lo que sucede es lo mismo que dijo el doctor Reinaldo, lo hemos estado estableciendo. No podemos tomar el capítulo de la tesis y querer que ese sea el artículo en su mismo diseño. No, tiene que responder a la normativa de la revista, a los criterios para el artículo que ha expresado la revista y que ustedes han podido ver en las diferentes bases de datos. Ustedes consultaron DOHAC, Cielo, Dialnet, y dentro de eso vieron diferentes tipos de revistas con diferentes tipos de características y varios mostraron. Entonces ahora estoy un poco que llevando al doctor también a lo que hemos hecho y bueno, doctor, ¿qué le puede decir a Rocío? ¿Por dónde empiezo el artículo? ¿Cómo empiezo el artículo? ¿Cómo doy ese primer paso cuando le dijimos que empezara por la introducción, que no escribiera y que lo último que pusiera fuera el resumen, el título y que empezara a escribir su introducción, que es un ejercicio que tenemos que hacer? Adelante. Pero mi consejo muy personal, ¿no? Si usted tiene ya el tema de su investigación o ha seleccionado de conjunto con el tutor o la tutora un tema para investigar y un tema para publicar, a mí personalmente me da muy buen resultado de buscar en otras universidades de España y de otros países, pongo el título de mi tema, pongo tesis de doctorado, tesis de maestría, y yo voy haciendo una carpeta, que a lo mejor esto que estoy bajando no sirve, pero eso lo veo en un segundo momento. Es decir, voy bajando que hay investigaciones en muchas universidades de España, y puede ser otro país, pero hago referencia a España. Hay muchas investigaciones que coinciden los temas o están bastante cercanos a lo que hacemos nosotros. Y ya esos son resultados presentados y validados en esas universidades. Y si para hacer la introducción yo necesito del marco referencial, el marco conceptual, yo puedo ir conversando con esos autores que he buscado en otras bases de datos y puedo ir dándole la forma a la investigación, a la introducción. Tratamos de que hayan autores de la región, pero que hayan autores que uno pueda citar, que sean bastante actualizados los últimos 5 años sobre la temática en otras universidades de Bolivia, hablo de Europa o de la que sea, y eso me va dando a mí un conocimiento sobre una temática que puede estar cercana o no tan cercana a lo que yo voy a hacer, pero veo la forma en que ellos la abordaron. Uh-huh. A mí eso me ha dado resultado a mí personalmente para Muy esto. bien, Es decir, estoy muy en bien. una investigación y trato de buscar, como decimos, para no descubrir el agua fría, que ya eso, algo parecido fue escrito e investigado en otra universidad del mundo. Bueno, eso es un antecedente para mi investigación. Es un antecedente que voy a citar y voy a poner en el cuerpo de la tesis o en la introducción o el desarrollo y voy a poner en las referencias bibliográficas. Y es una Excelente, bibliografía actualizada. excelente, excelente. Bien, cerramos con la pregunta de Julio. ¿Cómo está? Buenas noches, estimado Buenas noches. doctor. Buenas Le noches, quería Julio. hacer una consulta. Generalmente en este tema de la investigación, efectivamente en Bolivia estamos muy retrasados, mucho por las faltas prácticas, a diferencia, por ejemplo, de otros países como ser México, Argentina. Desde ya que están en colegio les hacen practicar bastante lo que es el tema de la redacción, utilización de normas APA para ir siguiendo lo que es un criterio.
de lo que es la investigación. Entonces mi pregunta va más que todo, y al igual que mi compañera, ese creo que es mi punto débil o mi mayor temor a la hora de realizar un producto de investigación, tanto para un artículo, para una revista, porque a mí francamente sí me da bastante miedo el tema de que no me puedan aprobar los criterios, o para una tesis, que es ahorita lo que estoy haciendo. Entonces, ¿de dónde o cómo qué o en dónde podríamos encontrar una guía para poder desarrollar lo que es redacción científica, que creo que es el núcleo principal, uno de los pilares principales para poder comenzar a escribir? Porque a veces nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que queremos investigar y cómo lo queremos desarrollar, pero el problema va más que todo, yo creo que acá en nuestro país, de cómo expresarlo correctamente para poder ir desarrollando y madurando esta idea y sea de carácter profundo e investigativo. A mí muchas veces me ha pasado, por ejemplo, de que he desarrollado bastantes estudios sobre investigación blanda, habilidades blandas, habilidades duras, evaluación de 360 grados para los empleados, o ahora con lo que ando, digamos, en tema de simuladores para decisiones gerenciales para entrenamiento. Pero lo que realmente a mí me cuesta es el poder expresar estas ideas de manera clara para poderlas relevar a un nivel mucho más profundo. Bien, entonces gira en torno a TIC para experiencia sobre redacción. Algunos criterios. Sí, exacto. Bueno, no, Adelante, doctor. no, lo que estaba pensando es, por ejemplo, en el caso mío muy personal o familiar, mi hija ha escrito mucho Sí. artículos sobre cómo escribir artículos científicos, ¿no? Y ha dado cursos sobre esta temática. Lo que se puede hacer es buscar publicaciones sobre esta temática, cómo escribir artículos científicos, que hay tesis y hay otros trabajos publicados, y partir de ahí ver qué nos ofrece, de qué nos puede mejorar en nuestras habilidades, siguiendo los pasos que aconseja el autor o la autora sobre esa temática, ¿no? ¿Cómo? Porque eso está escrito también y está investigado. Entonces, mi consejo es ese: buscar, y siempre vuelvo a que decía la revista, tomar en cuenta las normas editoriales, más todo lo otro, los antecedentes, la introducción y todo. Es empezar poco a poco, y usted verá que avanza y con resultados buenos. Está bien. Bien, muchísimas gracias. Ya ahora sí nos acercamos. Ahora estamos en el cierre. Sí, Ya veo que Frank, nuestro estimado director, Frank. ya nuestro director abrió su micrófono y bueno, estamos con nuestro director académico, el padre Asensio. Adelante, por favor, y usted cierra la sesión. Con esto vamos a cerrar la sesión. Esta sesión se va a cerrar porque tiene que grabarse y en 5 minutos yo voy a mandar un nuevo enlace al grupo del diplomado para los participantes y nos vamos a integrar por ahí. Va a ser casi a las y 35 para que puedan también tomarse un tecito, un cafecito. Y a las y 35 no me voy a pasar de las 10. Nos vamos a ver. Pero cierra el padre Asensio. Adelante, por favor. Bien, buenas noches, estimado doctor Reinaldo, igualmente Frank. Disculpe que no puedo abrir No se preocupe. la pantalla porque no hay condiciones. Entonces, primero, gracias, estimado Frank, por haber propiciado este momento, que es importante, ¿no? De reflexionar sobre las publicaciones. Y al doctor Reinaldo por habernos ayudado sobre todo a entender y sobre todo motivar también a que nosotros mismos podamos hacer que sea cultura nuestra la publicación. Sabemos que lo que no se publica no se conoce, por más que tengamos interesantes investigaciones. Sin embargo, en las unidades académicas campesinas de la Universidad Católica Boliviana tenemos publicaciones. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado bastante. Creo es como ver dos páginas totalmente distintos, ¿no? Y la pandemia ha marcado justamente un antes y un después. Antes de la pandemia, las publicaciones tal vez más
a pulso. Y de hecho hemos publicado también en revistas más locales en las carreras. Y tenemos. También hemos publicado en Selva Andina, igualmente indexada, y hemos publicado. Pero después de la pandemia, justamente estas herramientas que son justamente se ha desarrollado totalmente, pero así a la rápida. Antes, inteligencia artificial casi no se hablaba y las investigaciones hacíamos justamente reuniendo textos, cantidad de textos, leyendo cada texto. Ahora es más fácil, ¿no? La inteligencia es Internet que nos ayuda y tenemos a la mano todo lo que, digamos, podemos disponer, todo lo que podemos necesitar. Estas revistas indexadas, revistas internacionales que nos también proporcionan material que necesitamos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que estamos entrando también en una segunda etapa, ¿no? Digamos, de la historia de las UAC. Creemos que con estas herramientas va a mejorar bastante, ¿no? También nuestra preocupación es que en cada UAC, en cada carrera, hagamos, ¿no? Con nuestros docentes, estudiantes, realmente una cultura, ¿no? De publicación, investigar y publicar. Eso es justamente nuestra preocupación y hacia eso vamos también. Y por otro lado, también una de las dificultades que tenemos todavía con nuestros docentes es el manejo justamente de las herramientas de inteligencia artificial. Y a partir de este diplomado, seguramente habrán otras versiones y también a los docentes vamos a tener que también motivar para que todos podamos entrar. Yo coincido totalmente con doctor Reinaldo, que dijo que la IA se va a quedar, no es que digamos es de paso, si no, se va a quedar. Y aprender a utilizar, sobre todo para el tema académico, es fundamental. Y este aprendizaje justamente va a ser parte de la voluntad personal de cada docente, pero también, digamos, imagino, exigencia también de las autoridades. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, haremos pasos importantes también hacia adelante. Entonces, yo, una vez más, agradecido, estimado Frank, y contigo sí vamos a seguir todavía en contacto, hablando a ver si entre los dos, también tu misma institución, podamos seguir empujando esto que nos interesa en las UACs, justamente hacer realmente cultura, la investigación y también la publicación. Y a Reinaldo, ojalá que no sea la última vez, tengamos más posibilidades, más momentos de reflexionar sobre otros temas también, más académicos también, publicación sí, investigación también sí. De corazón, un gracias a Reinaldo y también Frank y a los compañeros. Gracias. Entonces, con esto, despedimos al doctor Reinaldo. Un abrazo a miles de kilómetros, pero gracias por, como dijo Juan Carlos y el padre Asensio, ese desprendimiento, ese valor, ese carisma, ese humanismo que se desprende de usted y esa sencillez, sobre todo a partir de la experiencia que usted tiene. Gracias en nombre de las UAC, en nombre de nuestro director general, de nuestro coordinador, de todos los participantes del diplomado que han tenido la oportunidad de seguir enriqueciendo la cultura, pero que sé que van a llevar estas experiencias a sus estudiantes. Gracias a los aspirantes del doctorado, gracias a los maestrantes que se han dado cita. Un abrazo, estimado eh, doctor Reinaldo, a quien aprecio y quiero mucho. Muchas gracias por permitirnos este espacio.